Muy buenas noches. El Senado de la República inició hoy el juicio contra el magistrado doctor Pretel, Jorge Pretel, tomando varias decisiones. Nuestro invitado esta noche es el doctor Mauricio Liscano, presidente del Senado de la República, quien estuvo hoy al frente de la sesión inicial del Senado en el juicio al magistrado Pretel. A ver, doctor Liscano, decisiones que se tomaron hoy. Buenas noches, Yamid. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a todos los clientes un saludo afectuoso y especial. Las decisiones que tomamos hoy fue fundamentalmente estudiar los impedimentos. Se presentaron 30 impedimentos. De los 30 impedimentos, negamos 24 impedimentos y se aprobaron 6 impedimentos. ¿Cuáles se aprobaron? Se aprobó el del expresidente Álvaro Uribe. Que es entendible porque fue quien lo postuló. Se aprobó de quienes estuvieron como abogados también Abelardo de la Espriella. Muchos senadores han usado a Abelardo de la Espriella como abogado, y es el mismo abogado de Pretel. Y es claramente la ley dice que no pueden tener el mismo abogado. Eso genera un impedimento. Entonces se aprobó el de Efraín Cepeda, Jimmy Chamorro y Vivian Morales por esa causa, porque era el mismo abogado que lo han utilizado en los últimos 3 años. Y otros 2 porque eran familiares de Pretel en algún grado, como Daira Galvis, y no recuerdo si el de Arturo Char, se aprobaron porque tenían alguna familiaridad con el senador, con el magistrado. Se aceptaron Pretel. 6 impedimentos. Y se negaron 24. Y se negaron 24, ok. Y la siguiente fue las recusaciones. ¿Quién recusó? Pues recusó, en primer lugar, el abogado, Abelardo de la Espriella, recusó a 12 senadores con el argumento de que habían dado opiniones sobre el caso. Entre otros usted. Entre otras yo y Claudia López y los Galán y varios senadores, generalmente los que hacemos pues algún trabajo de opinión en los medios. Y esas recusaciones todas se negaron. También yo recibí una recusación por parte del magistrado Pretel que decía que yo estaba prejuzgando, pero pues también la plenaria decidió que no, porque yo no he prejuzgado. Lo que he hablado es del procedimiento, no he hablado de cómo va a fallar el Senado, ni he anunciado mi voto. Entonces también se negaron esas recusaciones. Y hubo otro gran paquete de recusaciones, de 61 recusaciones, que fue presentado por un ciudadano, que no reconocemos, que fueron negadas de plano, porque está claro que la ley dice que solo la recusación las pueden hacer las partes, bien sea el abogado, bien sea el magistrado, o cualquier persona que esté dentro del proceso. Como esa persona no era parte del proceso, pues se negaron de plano, se rechazaron de plano. Pero entonces los impedimentos que alegó el doctor Pretel estaban todos únicamente basados en que habían dado opiniones previas sobre el caso de él. Exactamente. ¿Y usted nunca lo dio? No, la plenaria del Senado fue la que decidió que no. Sí o sí no. Sí, y fue una recusación, la plenaria del Senado decidió que no, porque fundamentalmente se dieron antes de que se conociera el caso. O sea, fueron opiniones que se dieron de manera política y general, y claramente pues los senadores lo que hacemos es eso, hacer política, y se puede hacer política dentro del recinto o fuera del recinto, y se pueden dar opiniones políticas dentro del recinto, ahí está la Corte Constitucional, o fuera del recinto, y por eso uno no tiene que ser recusado. Ya una vez si uno conozca los hechos y conozca el proceso, y ahí sí no puede dar opiniones, pero como eso fue de manera general, antes de que se conocieran los hechos del proceso, por eso la plenaria del Senado negó esas recusaciones. Entonces, primera decisión del Senado hoy, no aceptó impedimentos, excepto los que usted mencionó, los 6 con el presidente Uribe, ni recusaciones. Exactamente. Un trabajo muy importante, porque además eso fue un trabajo de 8 horas, o sea, es que ese es un debate de fondo. No, inclusive la gente temía que la cosa fuera mucho más larga. Fuera más larga, y ya se cerró la etapa de recusaciones y de impedimentos. Ya lo que sigue es, el día martes, cuando citamos, se presentan primero las nulidades, tenemos 2... la del procurador. Exactamente, tenemos 2 nulidades que se han presentado, una del señor procurador, que va a ser revisada en primer término, y otra del José Obdulio Gaviria, uno de los senadores instructores. Entonces la plenaria del Senado primero estudia las nulidades, decide sobre las nulidades, recuerden que es una votación además pública y nominal. Si esas nulidades proceden, pues obviamente se acaba el proceso, porque se declara nulo. Pero si esas nulidades son votadas negativas, entonces pasamos ya al informe mayoritario que presentó la Comisión de Instrucción, un informe presentado por 4 senadores, y ya ahí votaremos la decisión si sí o no. Decisión que es muy importante para que la gente, digamos, un poco la entienda. Pero antes de ese paso, doctor Liscano, ¿qué alega el procurador para reclamar la nulidad del proceso?
Ellos lo que fundamentalmente... Ellos, procurador y José Obdulio. Sí, bueno, son dos cosas diferentes. El procurador alega que no se han determinado unas pruebas que ellos han pedido. Eso ya fue negado en la plenaria de la Cámara, ha sido negado en la Comisión de Instrucción, pero, digamos, vamos a volverlas a estudiar. Usted puede presentar nulidades en cualquier momento del proceso. Y José Obdulio lo que alega es que se calificó mal el delito, Entonces, pues eso fundamentalmente son las dos nulidades que se presentan. La nulidad de José Obdulio también ya fue negada en la Comisión de Instrucción. Y en la Cámara. No, la presentó en la plenaria. Sí, de acuerdo. Pero obviamente pues ellos tienen derecho a volverla a presentar pues una vez más en la plenaria del Senado porque es otra instancia y obviamente nosotros tenemos el deber y el derecho de estudiar esas nulidades. Entonces, el martes se deciden las nulidades. Yo no creo que eso demore mucho, ¿no? Eso va a ser un debate, yo diría que unas 4 horas, porque igual José Obdulio ha pedido 1 hora y media para exponer su nulidad. Entonces, pues vamos a darle el tiempo, tenemos que darle todas las garantías y más el debate que se abra. Eso puede ser un tema de unas 3 o 4 horas el estudio de las nulidades. El señor presidente Uribe se declaró impedido, ¿no? Se declaró impedido y le aceptamos el impedimento. Lo cual quiere decir que él no habla el martes. Él no puede hablar ni asistir a la sesión. Ni asistir a la... No puede, ni votar. Por supuesto. Entonces viene el discurso de José Obdulio y terminó. No, porque me imagino que mucha gente del Centro Democrático pues quiere apoyar a José Obdulio y otra gente... Y habrá también quienes quieran impugnar. Exactamente, ese ya se abre un debate abierto, por eso nos demoramos hoy 8 horas, porque sobre cada impedimento y cada recusación se abre un debate. Entonces esto es que somos 102 personas opinando sobre un mismo tema, entonces obviamente eso toma tiempo. Pero ¿usted cree que el martes van a votar? Yo espero que sí. A ver, la verdad es que mi deber es dar garantías, mi deber es resolver este tema lo más pronto posible, pero respetando la ley y las garantías. Yo espero que el martes se pueda votar. Si no se puede votar el martes, pues cito para el miércoles. El miércoles. Ahora, ¿y qué sigue enseguida? Entonces lo que sigue es una decisión que tiene que tomar el Senado. La primera es sobre las nulidades, esa es una opción de la decisión. Sí. La segunda es sobre el informe mayoritario. El informe mayoritario trae, digamos, dos decisiones que tiene que tomar la plenaria del Senado. La primera, si lo acusa o se acepta la acusación por el delito de concusión. En ese sentido, simplemente lo que nosotros hacemos es aceptar, como viene el informe, que es acusación por el delito de concusión, y eso pasa a la Corte Suprema, quien lo juzga. Por eso es que es muy importante aclararle a la gente y a la opinión pública. Nosotros el martes no vamos a hacer el juicio contra Pretel. En ese caso no somos jueces, por eso es que la gente se confunde. Nosotros ahí no estamos actuando como jueces. En este momento sí. En este momento tenemos una función jurisdiccional, pero no actuamos como jueces como tal. Pero en este momento, ¿ustedes podrían prevaricar? No podemos prevaricar. No, digo, ¿podría existir ese riesgo? No, ese riesgo no existe por la siguiente razón. En el juicio de Samper, denunciaron ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato a todos los que absolvieron al presidente Samper, a todos los representantes de la Cámara que absolvieron al presidente Samper. Sí. Recuerden ustedes que la senadora Vivian Morales en ese momento presentó una tutela, acusó una tutela pidiendo que el voto de los congresistas era inviolable. Y la Corte Constitucional, una sentencia histórica, que además fue unificación de sentencias, una sentencia de unificación, donde determinó que el voto de los congresistas es inviolable. Es decir, uno no puede ser juzgado o investigado por su voto. Esa es una decisión libre y autónoma de cada congresista, senador o representante. Luego nosotros, por eso es que yo le digo, aunque suene un poco confuso, que no actuamos como jueces, actuamos como senadores en este caso y tomamos una decisión política, que es si estamos de acuerdo o no con la Comisión de Instrucción, obviamente con elementos jurídicos que son los que trae la Comisión de Instrucción. Y esa decisión tiene 2 partes. Una, desaforar a Pretel para que lo investigue la Corte Suprema, digamos en el tema penal. Y otra, en el tema disciplinario, que lo asume la misma Senado de la República. Entonces, si decide que lo acusa por el tema penal, por el delito, pues va a la Corte Suprema. Si decide que lo acusa también por el tema disciplinario, va a lo que se llama el juicio de indignidad, que eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Qué fue lo que pasó a Rojas? Que eso fue lo que le pasó a Rojas. Entonces ahí ya se abrió un juicio en la plenaria del Senado, ahí sí ya van los abogados, ahí se presentan ya, ahí sí actuamos realmente como jueces disciplinarios en lo que tiene que ver con la indignidad. ¿Cuál es la consecuencia de uno y otro? La consecuencia de la Corte Suprema es pues irse a la cárcel si lo condenan o lo absuelven. A Rojas, por ejemplo, lo declararon indigno,
le quitaron los derechos políticos, pero la Corte Suprema lo absolvió 5 años después, a Rojas Pinilla. Y en el juicio disciplinario la consecuencia es que lo retira definitivamente del cargo, porque la consecuencia de la votación del martes es, si se aprueba la acusación de la Comisión de Instrucción, es que se suspende temporalmente mientras se llevan o un proceso o los dos procesos. Pero, doctor Liscano, la Comisión de Instrucción recomienda que sea acusado ante la Corte o que sea juzgado políticamente por el Senado. Recomienda las dos. Las dos las recomienda. Sí, está recomendando que vaya a Que la lo Corte acusen, Suprema y que haya también un juicio de Que indignidad en el vaya, Senado. que vaya a la Corte quiere decir no que lo acuse el Senado, No. sino que lo juzgue la Sí, Corte. le quitamos el fuero y la Corte Suprema lo juzga por el delito Pero de concusión. quitarle el fuero, ¿qué quiere decir en la práctica? En la práctica quiere decir dos cosas. La primera, pues que queda suspendido de su cargo Suspendido como está. inmediatamente. Sí. Sí, queda suspendido. Y dos, que lo juzgan como un ciudadano normal en la Corte Suprema. Ya, Eso es- ya sin fuero. Exactamente. Y en el tema de indignidad, pues la consecuencia es, y vuelvo y le repito, es pues que queda suspendido definitivamente del cargo. Pero además, pues imagínense el contexto político y la connotación de usted ser declarado indigno por el Congreso. Eso tiene unos componentes éticos, digamos, hacia el futuro, pues muy fuertes, ¿no? Pero entonces, en el juicio, si esa es la palabra, que haga el Senado sobre si le hace o no la acusación disciplinaria, ¿cómo opera en ese momento la plenaria? Bueno, primero estamos hablando de hipótesis, Claudio. Sí, sí, no, sí, sí, todavía no sí. sabemos si vamos Sí, a ir a esa sí. instancia, No. porque podría también decir el Senado que lo acusa solo por un delito y no lo acusa por indignidad, eso o tiene- lo acusa por indignidad y no lo lleva a la parte política. ¿Eso tiene que decirlo primero? Eso es la primera decisión que toma el Senado. O sea, el Senado tiene realmente tres opciones. Que es la primera, pues cerrar el proceso, archivarlo. No, pues, La segunda, no, pero un momentito. o sea, el Senado puede votar sobre tres cosas. Sí. Archivar el proceso. ¿Puede o debe? No, puede, porque depende de los senadores. Puede. Esa es una opción. Puede votar, archivar el proceso. No, pero perdón un momentito. Sí. Cuando el Senado discuta la nulidad que pide el procurador o la nulidad que pide el senador José Odulio, ahí puede, No, sí. Sí, ahí puede. ahí termina todo. Ahí termina todo. Queda exactamente. nulo todo. Queda nulo todo. Si el Senado rechaza las dos nulidades, sigue el proceso. Sigue el proceso. Y ahí el Senado tiene Ahí está mi tiene pregunta. tres decisiones. Archivar nuevamente, porque, Pero ¿por qué si ya lo porque, vi? porque la nulidad sobre el procedimiento, aquí en todo caso se puede declarar, archivar otra vez el proceso, vuelve a caber esa opción, porque la nulidad no llevaría a acabar el proceso. La nulidad, por ejemplo, podría llevar a que el proceso se devolviera a la Cámara de Representantes, a que se subsanara el procedimiento, a que se devolviera a la Comisión de Instrucción, a que se pidieran más pruebas. La nulidad lo que hace es que se retrotraiga el proceso. Puede ocurrir que a pesar de Lo que pide José Obdulio, por ejemplo, es que el proceso se devuelva a la Cámara de Representantes. Pero eso ya la comisión lo rechazó. Eso ya lo rechazó la comisión, pero lo quiere volver a presentar. Entonces, la nulidad lo que puede llevar es a eso, a que se resuelvan los vicios. En el caso, entonces, tiene tres opciones el Senado. Archivar, definitivamente. Acusar por los dos, Delitos por dos no. supuestos. por el delito, por acusar por el tema penal, o quitar el Ante fuero la por el tema Corte, penal de la o Corte, disciplinario. y abrir el juicio de indignidad Sí. por el tema disciplinario, por Sí, decirlo así. cierto. Y tiene la opción de escoger uno de los dos. O decir, O los dos. o los dos, o uno de los dos, exactamente. La Senado puede decir, por ejemplo, lo vamos a llevar a indignidad, pero no lo presentamos a la Corte. O lo llevamos, o le quitamos el fuero para que lo investigue la Corte Pero- y no lo investigamos por indignidad. Supongamos que el Senado decide, supongamos que el Senado decide acusarlo únicamente de una cosa. No acusarlo, sino que la sala penal decida. Exactamente. Que decida. Y el Senado se lava las manos. Sí, eso puede pasar. Ese puede ser un procedimiento. La otra Entonces no hay juicio de indignidad y ya toda la responsabilidad recae sobre la Corte es Suprema. de carácter penal. Exactamente. Y el castigo y el juicio serán penales que tienen que ver en la Corte Suprema. Exactamente. Supongamos que no, que ocurre lo otro. Que decida el Senado que sea únicamente juzgado disciplinariamente por el Senado y no... Que es lo llamado juicio de indignidad. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues ya tenemos que abrir un proceso donde claramente ya va el defensor, hay que pedir pruebas, eso puede tomar 1 año, 8 meses. Lo de Rojas Pinilla duró 8 meses, por ejemplo. Antes del fallo de indignidad. Sí, duró 8 meses. Eso ya es un juicio con todas las de la ley,
donde pues va el defensor, se piden pruebas, ya es un juicio como se hace en cualquier juzgado de Colombia. Inmediatamente después de conversar, doctor Lescano, usted calcula, si la sesión fue citada para el martes y debe resolver el mismo martes, ojalá, usted no lo sabe ni yo tampoco, las nulidades del doctor José Luis y del procurador, ¿cuánto tiempo más calcula usted que transcurrirá antes de que el Senado tome una decisión sobre si lo declara indigno o si lo acusa ante la Corte inmediatamente después? Entonces, calcula usted que el martes de 100 nulidades, ¿será toda la sesión? Citamos a las 10 de la mañana, Sí. tenemos hasta las 12 de la noche. Yo espero trabajar de seguido Sí, todo hoy el sí fueron martes. 8 horas. Si no terminamos el martes, pues lo haríamos el miércoles. Yo no creo que eso se tome 2 más de días. 2 días. Yo no creo que se tome más de 2 días. Y a partir de ahí, A partir de ahí depende de lo que decida el Senado. Es que yo no puedo, digamos, ahí sí tengo que ser muy transparente Sí, por porque eso. no sé qué decisión tome. Hipotéticamente vuelven a haber estas decisiones, pues Sí, que quede o archivado, que salsa se acepte la disciplinaria. nulidad o que se le quite el fuero. Esas son las 3 opciones que el Senado puede tomar. Si se toma la decisión de quitarse el fuero, por ejemplo, hipotéticamente queda suspendido inmediatamente de su cargo. Si no, pues sigue. Ahora, quiero confesarles que durante el intermedio de los comerciales tuve comunicación con una persona muy experta en cortes y en este tipo de procesos y nos dijo, no, en este momento los senadores de la República sí están actuando como jueces, porque deciden finalmente si el señor va o no va, si lo juzgan penalmente o no, ahí tienen la decisión de jueces. En consecuencia, me aparto, no, coincido con el magistrado a los magistrados a quienes hemos consultado, y ustedes sí actúan como jueces, lo que tienen el riesgo de prevaricar. Yo creo, El riesgo. no, yo insisto en que no tenemos el riesgo de prevaricar porque ya sucedió en el caso del expresidente Samper, donde fueron acusados los representantes a la Cámara por prevaricato y claramente contestó la Corte Constitucional a través de una tutela que presentara la hoy senadora Vivian Morales, que el voto de los congresistas es inviolable y por eso esos senadores no fueron investigados por prevaricato. Esos representantes, perdón, en su momento no fueron investigados por prevaricato. Entonces yo insisto que puede haber el debate sobre si actuamos como jueces o tenemos funciones jurisdiccionales, digamos que aceptamos esa parte, pero lo que sí estoy seguro es que no podemos ser investigados por prevaricato por la decisión que tomemos, porque ya hay una sentencia de cierre de la Corte Constitucional de la inviabilidad del voto. Y que ya sucedió en un caso igual, que fue el del expresidente Samper. Sí. Ahora, mire, doctor Lescano, la decisión que está tomando el Senado de la República, a pesar de que actúa como juez, es política. Es que digamos, ese es el mensaje principal. La decisión que toma el Senado de la República al final es una decisión política. ¿Por qué política? Porque la decisión que va a tomar el Senado de la República es si desafuera o no al magistrado Pretel. Al final del día tiene elementos jurídicos, las pruebas, pero es una decisión política. Quien va a tomar la decisión jurídica, en este caso sería la Corte Suprema. Sobre si es culpable o no del delito penal. Y si se hace el juicio de indignidad, sí, pues por supuesto ahí sí actuaríamos como jueces y tomaríamos el juicio de indignidad. Según la comisión de... Por ahora la única decisión que vamos a tomar es política para que la gente lo entienda, es una decisión basada a ciencia y conciencia de cada senador. Cada senador evalúa los hechos, evalúa las pruebas y decide internamente qué decisión va a tomar. Por eso no puede ser juzgado por prevaricato, porque la naturaleza de la decisión es de un senador que toma una decisión con base a su conciencia. No podría ser juzgado por un fallo, por una decisión o por la otra. Pero tengo una duda, doctor Lescano. Yo pienso que la decisión que va a tomar el Senado es de carácter político por lo siguiente. Todo el Centro Democrático está a favor de Pretel, porque fue nominado por el presidente Uribe. Toda la coalición de gobierno está en contra de Pretel. El polo no sé en qué está.
No, pero yo no le puedo asegurar eso. Si eso lo dice usted. Yo no me puedo adelantar a la votación del martes. No es adelantar la votación. Estoy diciendo, en la sesión que hubo hoy, primer día de juicio en el Senado, quedó totalmente, y en todo el proceso, desde cuando se inició el juicio en la Cámara, incluyendo la comisión instructora, los uribistas votaron de una manera. Si no te quiero comprometer, no diga... No, yo no me puedo comprometer. Pero así ahí fue. sí toca como siguiente pregunta. No, yo no puedo hablar sobre eso porque eso sí ya sería generar un problema para la... Yo tengo que llegar el martes, por supuesto, dándole garantías a todos los partidos y no puedo además dar hipótesis sobre cómo van a votar. Cada partido tiene la razón de cómo votar. Pero digo, no hay una especie de unión en los partidos para votar de una manera u otra. Pues no lo podría, digamos, concluir con las decisiones de hoy. No tengo la suficiente información. Lo que está claro es que los partidos, por ejemplo, en mi partido no tomó, por ejemplo, decisión de bancada. No sé si otros partidos lo hicieron. Yo puedo hablar por el mío. Entonces ahí eso da libertad para que cada cual tome la decisión. Ninguno lo ha hecho con excepción del Centro Democrático. No lo sé porque no conozco el interior de cada partido cómo han decidido. Yo solo puedo hablar por el mío. No hubo decisión de bancada. Luego hay libertad de que cada persona pues vote como quiera. El Partido Conservador no ha votado tampoco como partido, a pesar de que uno de sus miembros de la comisión... No, yo no, es que no puedo decir, no sé, no, es que usted no me puede poner a mí a interpretar otros partidos. Eso sí, cada partido es libre y autónomo de decidir lo que quiera y cada senador es libre y autónomo de decidir lo que quiera. ¿Usted cree, doctor Liscano, que los senadores todos que juzgaron hoy, que iniciaron el juicio, están totalmente enterados de qué se le acusa? Una de las razones por las cuales no citamos mañana y no citamos el lunes es precisamente esa. Queríamos darle más tiempo a todos los senadores para que estudiaran. Ya lo habíamos publicado en la página web, les habíamos enviado los documentos, habíamos puesto las pruebas a disposición de ellos en la Secretaría General, pero honestamente muchos voceros de los partidos se me acercaron y me dijeron, mire, la verdad queremos leer esto con más tiempo, denos más días para estudiar el tema, y por eso la decisión mía de convocar el martes, pudo haber convocado mañana, pudo haber convocado el sábado o el domingo o el lunes, fue no por no trabajar, sino precisamente para que los senadores tuvieran el tiempo suficiente a esa petición de las bancadas, de que tuvieran más tiempo para estudiarlo, y esa fue la razón fundamental por la cual hoy yo convoqué para el martes. Inclusive cuando yo levanté teníamos quórum decisorio, hubiéramos podido seguir hoy hasta las 12 de la noche, pero los voceros se me acercaron y me dijeron, mire, queremos estudiar esto mejor, perfecto, vamos a dar más garantías, estudienlo mejor y el martes decidimos. No existe ningún antecedente sobre el juicio que haya hecho el Congreso de la República previamente, antes en la historia, un magistrado. A un magistrado ninguno, esta es la primera vez en la historia. Y Concepción de Rojas y Samper, ¿no? Samper nunca llegó al Senado, Samper fue precluido en la Cámara de Representantes. Sí. Rojas llegó al Senado y el juicio fue por indignidad, sí. También por los dos, por indignidad y a la Corte Suprema. A él la plenaria del Senado decidió quitarle los derechos políticos e inhabilitarlo de por vida, y duró 8 meses el juicio, y a los 5 años la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente. A ver, doctor... Eso fue lo que sucedió en ese momento de la historia. Arturo Cristiano, intentemos la parte final de la entrevista, a ver si sale o no. Entiendo la dificultad, pero sí. Voy a intentar. Pretel. Magistrado. Juicio. Todavía no. Corte. Corte, pues honorables magistrados. Acusación. Es la que hizo la Cámara de Representantes, que decidirá o la Corte Suprema o el Senado. Toca con explicación porque es que una palabra en esto es delicado. Entiendo perfectamente. Obviamente no quiero ser responsable de que lo lleguen a usted a acusar de... Y más con lo que usted dice, que vamos a ser jueces, toca cuidarse más. Doctor Mauricio Liscano, presidente del Congreso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamil, por la entrevista. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen, sí o no, que el Senado de la República debe acusar al magistrado Jorge Pretel ante la sala penal para que lo juzgue penalmente, o acusarlo el mismo Senado de indignidad? ¿O los dos? ¿Cuál es su posición?
resultado saldrá al final de la emisión. Doctor Lescano, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vienen las noticias del día, la emisión central del Noticiero CM.